Sí, buenos días de nuevo. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Qué bien. Sí, vamos a leer la palabra clave y voy a orar para empezar. Marcos capítulo 4, versículo 32. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por su misericordia sobre nuestra vida, por darnos este tiempo para poder escuchar una migaja de tu palabra, Señor. Te pido que tengas misericordia de mi vida y puedas limpiar todos mis pecados con tu sangre preciosa, Señor. Y en esta mañana solo tu palabra se ha revelado con gracia y autoridad, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos que están presentes para que puedan tener oídos para oír tu palabra y recibir los misterios del reino de Dios. Que una palabra, una migaja de tu palabra sea en cada uno de ellos, Señor. Bendiga este tiempo de principio a fin con la guía y el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pido orando en el nombre de Jesús. Amén. El título del pasaje de hoy es: Las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. En la semana pasada aprendimos del misterio del reino de Dios a través de la parábola del sembrador. El reino de Dios comienza y crece cuando la semilla del reino de Dios, la palabra de Dios, se siembra en nuestro corazón. Si cultivamos nuestra tierra de corazón para hacer buena tierra, podemos llevar mucho fruto por la semilla de la palabra sembrada en nuestro interior. Hermanos, nadie nace como una buena tierra. La buena tierra se cultiva a través de arrepentimiento sincero y constante ante la palabra de Dios, quebrando piedras, sacando espinos ocultos que están en nuestro corazón. El Señor Jesús podría haber terminado su mensaje del misterio del reino de Dios con la parábola del sembrador. Pero en el pasaje de hoy continúa hablando de los misterios del reino de Dios a través de dos parábolas. La parábola de la semilla de crecimiento y la parábola de la semilla de mostaza. ¿Por qué Dios habría dado estas dos parábolas? Porque a través de estas dos parábolas, ahora el Señor visualiza cómo el reino de Dios crece en nuestra vida práctica por la palabra sembrada. El reino de Dios que se realiza y crece en nuestra vida no es abstracto, sino muy real y dinámico. El Señor anhela que sepamos el misterio del reino de Dios que se está realizando en el aquí y ahora en nuestra vida. Por eso, en el pasaje de hoy, expresa su gran anhelo dos veces diciendo: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Ora a Dios que a la luz del pasaje de hoy podamos aceptar su gran anhelo, que el reino de Dios crezca en nuestro interior, de tal manera cada vez más Dios transforme nuestra vida y nos use grandemente en su obra. Amén. Primero, mirad lo que oís, del versículo 21 al 25. Miren los versículos 21 y 22. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero?
Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Aquí está hablando de la parábola del candelero. El candelero es como una lámpara, ¿no? ¿Conocemos? ¿Dónde se coloca la lámpara? La lámpara en ninguna manera se pone debajo de la cama, ¿no es cierto? Si no se pone, puede ser encima de la mesa, o si no en un lugar alto, para aprovechar así mejor su luz y ya no haya oscuridad. El Señor está hablando del reino de Dios que se realiza en nuestra vida a través de la palabra de Dios. Pero, ¿por qué de repente habla de la parábola del candelero? No suena como que nada que ver, ¿no? Pero es para manifestarnos su reino eterno. Así como el candelero no se pone debajo de la cama, sino en lo más alto para que pueda dar luz, de la misma manera el reino de Dios no es para que esté oculto, sino para que sea revelado a los hombres. El corazón del Señor no es ocultarnos su misterio de su reino, sino de revelarnos. Pero solo los que tienen oídos para oír pueden entenderlo. Por eso recalca de la actitud del hombre ante la palabra de Dios. Miren los versículos 23 al 25. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Con esto el Señor nos manifiesta la contabilidad espiritual del reino de Dios. La contabilidad en este mundo es acumulativa. Por ejemplo, si un alumno saca 25 sobre 30 en su primer parcial, en el segundo parcial va a entrar con esa nota. Y si en el segundo parcial se saca 25, ¿cuánto es su nota acumulada? 50. La nota se va acumulando, no disminuye. Pero la contabilidad espiritual no es así. Se añade, se acumula, pero también se quita. Por ejemplo, imaginémonos que un hermano recibió mucha gracia por la palabra a través de la conferencia o a través del estudio bíblico. Esa gracia, en verdad, no se puede cuantificar en un número, ¿no? Pero digamos, pongámosle que sacó 25 sobre 30. Pero después, por X motivo, ese hermano perdió ese oído para oír. ¿Qué pasará con su vida? Su nota se le va quitando. Que en 20 o 15 podemos decir. Y si él sigue sin tener oídos para oír, puede quedar en 0. Vale decir, ese hermano se olvida de la gracia de la palabra que había recibido. La gracia se hace superficial y abstracta en su vida. No puede ver el amor, la gracia, la esperanza de Dios sobre su vida. Esto es realmente temeroso. Pero en realidad esto ocurre muy frecuentemente. Por eso el Señor nos advierte diciendo,
Versículos 24 y 25. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Pero al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El corazón de Dios es que nos sea revelado los misterios de su reino, que el candelero esté en lo más alto. Por eso repetidas veces dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Ora a Dios que podamos tener oídos para oír. De tal manera se nos sea revelado los misterios del reino de Dios, su verdad, su plan, su esperanza, su amor sobre nuestra vida. Amén. Segundo, la parábola de la semilla de crecimiento. Versículo 26 al 29. Miren los versículos 26 y 27. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Aquí el Señor Jesús lo asemeja el reino de Dios como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Él echa la semilla en la tierra y luego no se preocupa por su crecimiento porque sabe que la semilla sembrada crece por sí misma. Cuando él duerme, se levanta de noche y de día, la semilla, según su naturaleza, brota y crece sin que él sepa cómo. Aunque no puede explicar el mecanismo de su crecimiento, ni tampoco puede ver el proceso, sabe que va a llegar el tiempo de la siega. Esto mismo sucede en nuestra vida cuando recibimos la palabra de Dios en buena tierra. Cuando cultivamos nuestra tierra de corazón para buena tierra, la palabra sembrada crece en nuestro interior sin que nos demos cuenta. En los libros del Evangelio, Leví era muy egocéntrico y duro de corazón. Pero en el corazón de Leví fue sembrada la palabra sígueme. A lo largo de su vida de seguir al Señor, pareciera que él no estaba creciendo. Pero la palabra sígueme obró en él y creció hasta ser San Mateo, el apóstol de amor. Cuando llegué a UBF, ni se me pasaba en la cabeza que pudiera ser mensajero. Eso era algo imposible, pues solo exponer en el colegio era mi terror. Pero la palabra sígueme, su esperanza sobre mi vida fue sembrada en mi corazón. Aunque en el proceso no se veía que estaba creciendo, pero la palabra fue obrando. Y ahora hasta Dios me está entrenando como mensajero independiente. A la luz de esta palabra puedo ver ahora que esto es solo el empiezo. Dios tiene más grandes cosas preparadas para mi vida, pues su palabra tiene poder de crecimiento. Algunos dicen que no pueden crecer por su realidad. Algunos tienen adicción a la pornografía, a los juegos. Una hermana dijo una vez, ¿para qué servirá el estudio bíblico si caigo de nuevo? Un hermano también dijo una vez, yo no puedo, pues caigo en el mismo pecado.
Otros dicen, yo no soy bueno para meditar, para predicar, etc. ¿Por qué ellos dicen así? ¿Será que están en lo cierto? No. Todos ellos dicen así porque se fijan en su debilidad o piensan que tienen que hacerlo con su esfuerzo y voluntad. Pero el Señor, a través de esta parábola, nos ayuda a mirar el poder de crecimiento de la palabra sembrada en nuestro corazón. Si realmente retenemos la palabra y la guardamos aún en medio de nuestra debilidad, Dios hará grandes obras. Pues la palabra tiene poder de crecimiento. Ora a Dios que podamos poner nuestra fe en la palabra que tiene poder de crecimiento. De tal manera, Dios pueda hacer grandes obras en nuestra vida. Amén. Tercero, la parábola de la semilla de mostaza, versículo 30 al 34. Ahora miren los versículos 30 a 32. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Las semillas de mostaza son pequeñas semillas redondas de 1 a 2 milímetros de diámetro. Son bien pequeñas, algo insignificante. Pero cuando se siembra en la tierra, crece y se hace mayor de todas las plantas. Se hace un árbol muy frondoso, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aquí vemos un contraste. Una semilla pequeña de 1 a 2 milímetros y un árbol frondoso donde las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Imagínense esta semilla pequeña guardada, que esté guardada en una bolsa. Es tan pequeña, insignificante, inmóvil, como muerto. En la bolsa como que no sirve para nada. En cambio, el árbol es frondoso, donde las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Antes de recibir la semilla del reino de Dios, todo el mundo es como esa semilla de mostaza guardada en una bolsa. Tan pequeña, insignificante, egocéntrica, es inútil para Dios. Pero después que la semilla de la palabra se siembra en nuestro corazón, nuestra vida es totalmente diferente. Crece y se hace gloriosa y útil para Dios. Las aves del cielo moran bajo su sombra. Aquí las aves se refieren a las ovejas cansadas por su vida que llevan en el mundo. Ellos vienen a Él y descansan bajo su sombra, es decir, bajo su cuidado pastoral. Dios creó al hombre no para ser inútil, como una semilla de mostaza guardada en una bolsa, sino ser un árbol grande, frondoso, de beneficio a otro. Es decir,
una fuente de bendición. La semilla de la palabra sembrada en nuestro corazón tiene poder de transformar nuestra vida en un árbol grande, frondoso, donde muchas ovejas descansan bajo nuestro cuidado pastoral. La grandeza del hombre no se mide por lo que tiene, ni tampoco por su posición social, sino hasta qué punto puede beneficiar o influir a otros. Cada uno tiene su zona de influencia, siendo llamados para ser un árbol grande. La zona de influencia de alguno es apenas ellos mismos nomás. Yo y mis cosas y nada más. Cuando se le encarga algo, no quieren comprometerse. ¿Por qué pasa esto? Eso es porque la semilla no ha sido sembrada en su corazón y por ende su sombra es pequeña. Pero la zona de influencia de algunos va más allá de ellos mismos. No es su plan, sino el plan de Dios en su vida. Dios anhela hacer grande nuestra vida por su palabra. En el libro de Génesis, Dios llamó a Abraham, que significa buen papi. Él era como la semilla de mostaza guardada en una bolsa. Pero la semilla de la palabra fue sembrada en su corazón cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. La vida de Abraham fue un continuo sub y baja. Muchas veces cayó en incredulidad. No permaneció en la tierra de promesa y descendió a Egipto. Ahí, para salvar su vida, quería alquilar a su esposa, diciendo que su esposa era su hermana. Imagínense. Después, cuando tuvo su hijo Ismael, Abraham se olvidó de la palabra de Dios y vivía 13 años totalmente sumergido en solo su hijo, como un buen papi. Pero por la labor de amor de Dios se arrepintió y volvió a la palabra sembrada. En este proceso largo, la semilla sembrada en su corazón iba creciendo y creciendo hasta el punto de entregar a su único hijo por fe a Dios. Cuando Abraham pasaba este proceso de paciencia, de retener y guardar la palabra, su vida se iba engrandeciendo cada vez más. Ahora todos nosotros descansamos bajo su sombra de fe. Anhelamos su pisada de fe y lo llamamos nuestro Padre de fe con mucho amor y orgullo. Abraham tuvo muchos errores, debilidades, pero a pesar de eso creció como nuestro Padre de fe. Esto no por su fuerza, sino por la palabra sembrada en su corazón. Esto es realmente maravilloso, pues cuando es sembrada la semilla de la palabra en nuestro corazón, aunque parezca pequeña por nuestra debilidad, pero si la retenemos y la guardamos por fe, tiene el poder de hacer grandes obras en nuestra vida. En este mundo
materialista, pareciera pequeño, insignificante lo que hacemos. Estudio bíblico, meditación, etc. Pero si retenemos la palabra pacientemente y la guardamos por fe, Dios nos levantará como pastores de su rebaño, pues su palabra, sí o sí, crece en nuestro interior. Ahora miren los versículos 33 y 34. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquí, ¿por qué les declaraba todo a sus discípulos en particular? Porque ellos tuvieron oídos para oír. Cuando tenemos oídos para oír, cuando nos quedamos y preguntamos a Jesús, el Señor Jesús nos revela todo en particular. Nos revela el misterio de su reino en particular. Hasta aquí hemos visto el anhelo de Dios a través de estas dos parábolas. Que el reino de Dios crezca en nuestro corazón y dé fruto para su gloria. Meditar en esta palabra me maravilla y me llena de mucha esperanza. Era un chico que solo pensaba en mí mismo, ni idea de querer ayudar a alguien. Y muy sumergido en los deseos de la carne, caía repetidas veces. Aún me salí de la iglesia por estar con alguien. Pero es increíble el anhelo de Dios sobre este pecador. Su palabra ha ido obrando en mi vida con arrepentimiento. Ahora Dios me está usando en su obra. Dios me dio una célula y ovejas fieles al estudio bíblico, donde Dios está levantando una oveja como discípulo de Jesús. Mi sombra se está ensanchando un poquito más. Es solo por el poder de su palabra. Pero, por otro lado, aún así muchas veces veo la realidad. Que de alguna manera a estas alturas mi árbol debería ser más grande. Y pienso que tal vez no voy a poder crecer más por mis debilidades. Pero ahí Dios siempre me da su palabra en los mensajes y puedo volver a Él y seguir luchando. Y ahora con esta palabra me renueva el anhelo de Dios, que su reino pueda crecer en mi corazón y dar frutos para su gloria en toda área de mi vida. Dios anhela más grandes cosas para este pecador y ahora me da esa fe que Dios lo hará. Ora a Dios que pueda retener y guardar esta palabra por fe. De tal manera Dios me levante como un árbol frondoso donde muchas ovejas descansen bajo mi sombra. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Conclusión. En el pasaje de hoy aprendimos el gran anhelo de Dios sobre nuestra vida. Que el reino de Dios crezca en nuestro corazón y seamos usados grandemente en su obra. Ora a Dios que podamos aceptar este gran anhelo de Dios sobre nuestra vida, reteniendo y guardando su palabra por fe. De tal manera podamos crecer como un árbol muy frondoso, donde muchas ovejas descansan bajo nuestro cuidado pastoral. Amén. Vamos a hacer la palabra clave y voy a orar. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos en medio de este mundo a no ver nuestra realidad, sino ver su gran anhelo.
que el reino de Dios, que su reino pueda crecer en nuestro corazón y poder servirlo para su gloria. Ayuda, Señor, que podamos retener y guardar su palabra por fe, porque su palabra tiene poder de crecimiento, de tal manera puedas levantarnos con un árbol muy frondoso, grande, donde muchas ovejas descansen bajo nuestro cuidado pastoral. Te lo pido todo esto orando en el nombre de Jesús. Amén.